Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Buen día a todos, Dios les bendiga. Es para mí una experiencia maravillosa poder dirigirme a cada uno de ustedes que se vinculan a la presente emisión de Palabras para una vida abundante. Bienvenidos. Teniendo en cuenta lo que dice el texto bíblico en mención acerca de examinaos a vosotros mismos, considero que es de primerísimo orden y entera necesidad hacer un juicio de valor cristiano para saber si estamos haciendo lo correcto en el sentido de dedicar el tiempo suficiente para trabajar la vida a la luz de la palabra de Dios, o si por el contrario nuestro diario vivir no corresponde a lo que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros en este tiempo. Así que, y hablando en primera persona, yo debo ser una preocupación constante para mí mismo, aclarando que no se trata de preocupación de orden externo, material o físico, aunque desde luego que debemos velar por la salud y bienestar propios y de la familia y en general de la sociedad que nos circunda. Pero el asunto va más allá, tiene que ver con el área existencial, con nuestra salud mental, nuestras flaquezas y debilidades. De la misma manera, los propósitos y planes que se tiene a la hora de pensar en lo que puede llegar a suceder en un futuro o cuál va a ser nuestro fin en este mundo. Porque es natural que existan responsabilidades compartidas, así como de tipo comunitario y social. Pero se debe entender muy bien que cada persona tiene responsabilidades particulares y una en especial es la que podemos denominar como vida devocional. Entre otras cosas, trata de la preparación para la salvación y la vida eterna. Al respecto, el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 16. El mismo texto, pero en la versión Biblia del Peregrino, dice: vigila tu persona y tu enseñanza y sé constante. En otras palabras, cuida de tu manera de hablar, tu manera de comportarse, tu forma de actuar y en general lo que estás viviendo, ya que el hacer, decir y vivir debería ser siempre una unidad inalterable en cada uno de nosotros. Suele suceder que muchas veces lo que se dice y se hace va por un lado y cómo se cree y se vive va en otra dirección. Así pues, muchos tienen un saber intelectual, pero no un saber vivir. El salmista dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Libro de los Salmos, capítulo 27, versículo 4. En otras palabras, dice el salmista: lo que pido y lo que digo, eso mismo es lo que hago. Que el propósito y la vida sean consonantes, que nuestra vida coincida y sea coherente con el mensaje que estamos expresando. Ser preocupación constante para mi propia vida es un acto de responsabilidad y madurez cristiana. La Biblia acerca de este tema es muy clara cuando habla de la responsabilidad individual que debe asumir cada persona independientemente de parentesco, amistad o relación afectiva cercana. En el libro de Ezequiel, capítulo
18, versículo 20, leemos lo siguiente: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entendiendo lógicamente que al decir alma, se está refiriendo a la persona humana en toda su integridad. Y es muy importante tener esa claridad para no cargar estigmas generacionales que nada tienen que ver cuando de responder por la propia vida delante de Dios se trata. Son muchas las cosas que se deben ir resolviendo con responsabilidad y madurez que debe caracterizar a cada persona y a cada ser humano que profesa piedad y fe en Dios. Es necesario entonces hacer de cada momento de nuestra vida una oportunidad para bendecir a Dios, para que Dios sea glorificado en nosotros. Suele suceder, y es bueno reconocerlo, que muchas de las cosas que hacemos, bien sea actitudes, comportamientos y demás, incluyendo aún prácticas religiosas, por cierto, inocuas y sin sentido en algunos casos, se hacen o se practican solo por rutina religiosa, pero no tienen relevancia espiritual, o como dice el apóstol Pablo en la epístola a los Colosenses, no tienen poder sobre condiciones y apetitos de la carne. Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Carta a los Colosenses capítulo 2, versículo 23. Es así como muchas cosas que religiosamente se hacen, aunque buenas y muy vistosas, no pasan de ser simple apariencia de piedad, pues la vida y la práctica existencial van en una dirección opuesta. Son todas estas consideraciones las que nos deben llevar a hacer la declaración de la cual les he venido hablando, y que para estar a tono con la responsabilidad personal, cada uno de nosotros deberíamos decir: yo debo ser una preocupación constante para mí mismo. Se trata de despertar conciencia de que hay áreas de mi vida en las que yo no debo esperar que otros me digan o me resalten, sino que por el contrario, en un ejercicio devocional espiritual que yo llevo diariamente, no solo descubro y reconozco, sino que soy consciente que debo corregir. Parte de la madurez cristiana que debemos alcanzar es la presión y preocupación que uno pueda ejercer sobre sí mismo, sin importar incluso que esto le represente dolor y tristeza, pero que después de hacer el ejercicio devocional podamos decir que valió la pena, porque nuestra conciencia descansa en la seguridad de estar haciendo la voluntad de Dios. Como dice también Pablo apóstol en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Es bueno hacer el ejercicio de preguntarse, de examinarse, y le sugiero que usted lo haga también. ¿Qué áreas de su vida le generan mayor preocupación a la hora de intentar relacionarse bien? ¿Ha podido identificar algo de su carácter que le cause molestia y se diga a sí mismo: hola, por el bien de mi vida y de los que me rodean, yo debo cambiar, debo mejorar? Es tener, digamos, un buen espíritu de autocrítica, como si al mirarse al espejo se pudiera afirmar ciertas cosas y cuestionar otras que carecen de algún sentido. Que usted pueda decir:
porque lo ha descubierto por el ejercicio devocional y de oración, no me gusta cómo a veces me dirijo a mi cónyuge, a mis hijos, a mis hermanos, a la gente con la que me relaciono habitualmente y que si pasa una vez, pueda decir entonces, voy a trabajar mi vida con el poder de Dios para que esto no vuelva a suceder. Otro aspecto para tener en cuenta en la práctica devocional tiene que ver, por ejemplo, cómo nos vemos frente a la autoridad. Poder reconocer y decir, me preocupa la manera de reaccionar ante las personas que representan la autoridad, llámense autoridades civiles, militares, administrativas o de cualquier índole. En lo relacionado al principio de autoridad y orden en la Iglesia, debo preguntarme, ¿cómo es mi respuesta cuando soy requerido por un llamado de atención que se me quiere hacer o cuando se me pide algún servicio? ¿Será que tengo poco espíritu de sacrificio y débil disposición de servicio? En fin, son tantas cosas en las que yo debo ser una preocupación constante, no para otros, sino conmigo mismo, con mi propia vida. Es común encontrar casos en los que la gente termina siendo carga para los que le rodean, convirtiéndose incluso hasta en un problema social, lo cual ya es el colmo. Este tema entonces resulta ser un ejercicio devocional no solo válido, sino urgente y necesario. Es que parte de la madurez cristiana que se vaya adquiriendo es la presión que uno mismo ejerce sobre su propia vida. Y hablando de autoridad y de personas que son autoridad en esto de vida piadosa y devoción a Dios, tenemos al mismo Señor Jesucristo. Jesús no solo lo dijo, sino que lo experimentó para sí en los siguientes términos. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 19. En otras palabras, para poder mejorar la calidad de mi relación no solo con los discípulos, sino con todos, yo me someto y me consagro a un examen riguroso acerca de mi propia vida. Y haciendo un poco el ejercicio de interpretar a Cristo Jesús, pienso que Él tendría que decir, bueno, que cada vez que sea ofendido, o mejor, que alguien intente ofenderme, ya sea en palabra u obra, yo no me dejaré quitar la paz. Y a decir verdad, esa clase de comportamiento humano sí que tuvo que aprender a franquear el Señor. Y lo hizo con mucha solvencia espiritual. Precisamente en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 2, la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Como se puede leer y ver, Jesús llegó hasta lo más alto, a la diestra del trono de Dios, gracias a que aprendió a sortear devocionalmente toda la presión que sobre él como hombre tuvo que enfrentar. Considero que mediante el buen ejercicio devocional es necesario aprender entonces a sortear todos esos momentos difíciles, especialmente en lo que respecta al manejo de las relaciones, que yo pueda actuar sin tener que juzgar a tal o cual persona y mucho menos trabe conflicto con él o lo aborrezca, sino que pueda decir más bien, ¿y por qué me dejé provocar? ¿Por qué me ofendí? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué está funcionando mal en mí para que por X o Y motivo pierda yo la paz? Estimados oyentes, como se puede ver,
cada uno de nosotros tenemos bastante trabajo. Yo diría que arduo trabajo nos espera. Y para hacer esta declaración, tomo las palabras que le dice Dios al profeta Elías en su momento. Claro, aunque en otro contexto, pero igual animándolo a no desistir de la obra que tenía por hacer, encontrándose en ese momento caído en el desierto. Levántate y come, porque largo camino te resta. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 7. Igual hoy Dios por su palabra nos está diciendo, ánimo, no desista en su empeño de trabajar devocionalmente su propia vida. De esa manera podrás aprender a vivir dignamente y en completa paz. En cuanto a vida devocional, tenemos mucho que aprender y mucho por hacer. Es necesario dedicar bastante tiempo a la oración, a la meditación, el estudio de la palabra de Dios, llegar hacia la meta propuesta por el Señor para todos los seres humanos, es decir, pensamientos y planes de bien para todo aquel que le cree y le busca de verdad. Espero con este mensaje tocar un poco la sensibilidad espiritual de cada uno de los oyentes, porque sé que en todos está la disposición que se quiere para enfrentar las condiciones que la vida nos plantea, viviendo en permanente devoción y entrega a Dios. Los invito a orar y a pedir al Señor que seamos llenos de su poder que se expresa en el ejercicio devocional y la obediencia a su palabra. Padre eterno, es maravilloso compartir esta reflexión y hacer esta oración junto a cada persona que oye el mensaje y que está dispuesta a experimentar la vida desde la perspectiva devocional o desde la condición de fe que profesamos. Es necesario, oh Dios, que nos ayude a creer y aceptar la forma de vida que tú nos planteas en su palabra para no seguir viviendo según lo que se maneja en este mundo. Permítenos, Señor, aprovechar mejor el tiempo para llenarnos de su Espíritu por la palabra que cada día llega a nosotros y que nos nutre más y más. Estamos convencidos que esta forma de vida es la que finalmente nos libera de nuestros errores y nos coloca en el camino de la salvación. Lo pedimos, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén.